a todos, esta es la clase de estudios sociales y antes de iniciar con este ramo vamos a dar unas pequeñas preguntas de reflexión que vamos a estar respondiendo conforme avancemos la clase. Estas preguntas son: ¿conoce algún pueblo originario previo a la llegada de los españoles? ¿Saben cuál es la diferencia entre un pueblo nómade y uno sedentario? ¿Crees que quede algo de la cultura prehispánica? Y 4. ¿Cómo se ha logrado preservar el legado y memoria si gran parte de ellos no dejaron testimonios escritos? Estas preguntas que estamos leyendo ahora son las que se van a ir respondiendo conforme avancemos la clase. El objetivo de nuestra clase de hoy es reconocer la complejidad de la organización social, política y económica de los pueblos insertos en América. Pero antes de eso vamos a entender un poco cómo fue la llegada de los españoles a América, para entender cómo les afectó. Un 95% de la población de América murió en los primeros 130 años después de la llegada de Cristóbal Colón. El 95%. Con la llegada de los españoles se produjeron uno de los desastres demográficos más grandes de la historia. Por rebelión indígena, pero por sobre todo por enfermedades que los mismos europeos trajeron a nuestro continente. Aquí podemos evidenciar de que el exterminio en gran medida fue por las enfermedades que trajeron los españoles, la viruela, la gripe española, conforme avanzaba el tiempo, y cada una de estas plagas fue mermando la población de los indígenas, además de las constantes guerras que tuvieron y batallas que tuvieron contra los españoles. Las creencias occidentales se mezclan con los elementos de la cultura originaria, dando paso a esto a un fenómeno llamado sincretismo cultural. El sincretismo cultural se genera cuando llegan los españoles a América y empiezan a tener relaciones socioafectivas con los indígenas. Producto de esto empiezan a nacer mestizos y adquieren una cultura distinta. Este sincretismo cultural es una mezcla entre dos culturas. Y se identifica con la llegada de los españoles. Ahora vamos a comenzar con la organización de los pueblos originarios. Los pueblos originarios se organizaban cada uno de ellos de forma distinta, y esto es lo que vamos a ver ahora, donde, por ejemplo, tenemos las bandas. Estas bandas eran principalmente nómades. Esto quiere decir que se movilizaban de un lugar a otro en búsqueda de su alimento. Tenemos las tribus. No eran nómades, partamos de eso, pero no se establecían de manera definitiva en un lugar específico. Por lo tanto, mientras se iban desgastando en las tierras que ellos iban cultivando, esto les hacía que debían trasladarse en búsqueda de otras tierras que fueran mejores. Estas eran las tribus. Tenemos muchos ejemplos de pueblos originarios que tienen este tipo de organización social. Tenemos también los señoríos, que eran grupos sedentarios. Esto quiere decir que se establecían en pueblos y caseríos. Esto les permitía contar con una población mucho más numerosa, evidentemente porque ya empezaban a cultivar, también empezaban a manifestar la ganadería, por lo tanto había más posibilidad de mantener una mayor población. Además se dedicaban principalmente a la agricultura y al pastoreo. Los señoríos ya, en el caso de nuestra población en Chile, no tuvimos señoríos principalmente, más que en la zona norte, pero el caso, por ejemplo, de los mapuches, ellos no alcanzaron a ser señoríos totalmente, no pudieron. Tenemos las civilizaciones, que estarán grandes imperios sedentarios, o sea, se quedaban en un punto fijo, que tenían a una gran cantidad de población en extensos territorios. Estos logran perfeccionar complejas técnicas de cultivo, y esto les permitía contar con alimentos suficientes para autoabastecerse y además generar un importante intercambio comercial. Tenemos el caso de los incas en la zona peruana. En la sierra peruana tenemos a los aztecas y también tenemos a los mayas. Mayas y aztecas están en Centroamérica, repartidos entre Guatemala, México, Honduras. Y los incas están en territorio actual peruano y boliviano y parte de chileno también. Vamos a ver ahora algunos pueblos indígenas antes de la llegada de los españoles. Tenemos que entender de que cada uno de estos pueblos coexistían con formas de vida, costumbres y organizaciones sociales distintas, muy variadas entre sí. Cada uno de estos aprendió a interactuar con su medio natural y de esta forma desarrollan una vida
determinada relacionada con la caza, con la recolección, que hacían sus recorridos de acuerdo a los ciclos de la naturaleza. Además, hasta las grandes civilizaciones más complejas, como por ejemplo los incas, los mayas, los aztecas, entre otras, que también tuvieron que llevar su vida de una forma distinta. Los pueblos originarios en Chile. Tenemos todo el tiempo al lado derecho el mapa físico o geográfico de nuestro país. De tal forma que cuando vayamos viendo algún tipo de pueblo originario va a aparecer con una simbología de dónde es este pueblo originario. Tenemos el caso de los aymaras. Los aymaras geográficamente se ubicaron en el altiplano chileno, como aparece ahí en la simbología, peruano y boliviano. En Chile se localizaron en las regiones de Arica y Parinacota, en la 15ª región, Tarapacá la primera y Antofagasta la segunda región. Ahí estaban estratificados los aymaras o aymaras. Su organización eran pueblos sedentarios que tenían comunidad básica de sociedad, el ayú. Ayú tiene que ver con una comunidad campesina unida por lazos de parentescos. La economía de los aymaras era que se dedicaban principalmente a la agricultura de la papa y la quinoa y desarrollaban la ganadería de llamas y alpacas. En la actualidad tenemos en nuestro territorio alrededor de 45.000 aymaras según el censo de 2002. Ahora vamos con los atacameños. Los atacameños, que estaban ya estratificados por el desierto de Atacama hasta el río Loa de Copiapó, ahí se puede verificar en el mapa, del lado derecho. Su organización eran pueblos sedentarios agrupados en torno a ayllus, al igual que los aymaras. Su economía era desarrollada con la agricultura y la ganadería de llamas. Actualmente tenemos alrededor de 21.000 atacameños ubicados principalmente entre el desierto de Atacama y el río Loa. Los changos. Si se dan cuenta que aparecen más de 3 simbologías relacionadas donde estaban ubicados los changos, y es porque eran nómades, por lo tanto no estaban en un lugar fijo como los anteriores. Habitaban la costa norte de Chile, principalmente entre la 15ª región y la 3ª región. Su organización fueron bandas nómades, como les dije anteriormente, que se movilizaban de un lugar a otro por las costas del norte de nuestro país en balsas hechas con cuero de lobo marino. Su organización social estaba basada en la familia. Además, a nivel económico fueron cazadores, recolectores y pescadores. No se lograron establecer, cuando se extinguen en 1890. Ahora vamos con los más reconocidos a nivel histórico por nuestra sociedad, que son los mapuches. Los mapuches se localizaron en la zona centro-sur de Chile y del sudeste de Argentina. Por eso aparecen tantas ubicaciones geográficas más grandes y además ubicando el lado argentino. Su organización estaban organizados en tribus basadas en familias. Los grupos de familias relacionados en torno a un antepasado común se denominaban lof. En tiempos de guerra se unían en grupos más amplios denominados rehues, formados a su vez por varios lof. Cada rehue estaba a cargo de un jefe militar llamado toki. Aquí podemos reconocer el concepto toki. Los tokis siempre eran utilizados o eran llamados cuando había algún tipo de conflicto bélico o cuando había algún tipo de calamidad. Ahí eran llamados los tokis. Y estos tokis eran llamados por conjuntos de lof, que eran muchos lof y que se llamaban rehues. La economía de los mapuches es que vivían fundamentalmente ¿de qué? De la agricultura. Pero no fueron exclusivamente un pueblo sedentario, es por eso que no alcanzaron a ser un señorío, porque igual se movilizaban. ¿Por qué? Porque cultivaban tierras, que limpiaban en los bosques. Luego de esto, de unos años, se agotaba esta tierra por el tema de la fertilidad de la misma tierra, por lo que debían abandonarlas y buscar otros lugares, trasladándose de ese lugar. Actualmente sabemos que existen alrededor de 650.000 mapuches, según el censo de 2002. De los chonos. ¿Qué sabemos de los chonos? Primero, que vivieron en la costa sur de Chile, en el archipiélago de Chiloé principalmente, el archipiélago de los chonos, las islas Huaytecas y la península de Taitao. Eran nómades, por lo tanto también tienen más puntos a nivel geográfico, y su principal actividad era la caza de lobo marino y también la pesca. Los Selknam Hugonas eran
un pueblo nómade también que habitaron en la Tierra del Fuego. Desarrollaron una forma de vida totalmente nómade y eran cazadores de lobos marinos, focas y nutrias. Lamentablemente, en 1974 murió la última representante pura de esta etnia llamada Angela Loig. Hasta el momento hemos visto más de 6 pueblos originarios insertos en nuestro actual país y nos vamos a ir dando cuenta de algunas cosas ahora. Aquí vemos, por ejemplo, a los Selknam, cuando ya se podían sacar fotografías. Aquí tenemos una de sus tradiciones más importantes. Selknam también, en la Patagonia. Aquí cuando ya no estaban haciendo sus rituales, así solían vestirse. Luego de ver esta clase, vamos a hacer una pequeña síntesis para entenderla. Se produjo una caída de población en América, producto de la llegada de los europeos, junto con un sincretismo cultural. Además, se logró dar con una organización social de los pueblos originarios. A recordar cuáles fueron. A ver, tenemos las bandas, muy bien, perdón, las tribus, los señoríos y las civilizaciones. De esa forma se organizaron principalmente en América nuestros pueblos originarios. Además, se entregan ejemplos de pueblos originarios insertos en el actual territorio chileno. Logramos ver a los changos, a los atacameños, a los aymarás, a los mapuches, a los chonos, a los selknam, ¿verdad? Además, logramos ubicar geográficamente los pueblos originarios en territorio chileno. Muy bien, esto fue lo que se logró estudiar en esta clase. Esperamos que les sea de utilidad. Cualquier pregunta no duden en consultar en las redes sociales o en el WhatsApp del colegio. Que estén muy bien, hasta luego.